Si estás asistiendo a una iglesia que presenta algunas de estas características, es hora de reconsiderar y tal vez buscar otro lugar. Uno de los mayores errores entre los cristianos es creer que, debido a que una iglesia es grande o tiene muchos seguidores, es automáticamente piadosa y sigue los principios de Dios. Esto, sin embargo, puede ser un engaño peligroso. El verdadero éxito de una iglesia no está en los números o en una gran estructura, sino en su fidelidad a las enseñanzas de las Escrituras. Vamos a discutir algunas señales de advertencia que podrían indicar que es hora de buscar una nueva iglesia. Si la congregación en la que te encuentras se enfoca excesivamente en cualquiera de estos aspectos, es mejor reconsiderar y buscar un lugar donde la palabra de Dios sea realmente honrada y seguida. Primera señal: iglesias enfocadas exclusivamente en la prosperidad. Sabemos que este tema puede ser delicado, pero es importante abordarlo. Hay iglesias que llenan auditorios y atraen a miles de personas, muchas veces porque predican lo que las personas quieren escuchar, en lugar de lo que necesitan. Estas iglesias con frecuencia ponen énfasis en la autoestima, el éxito financiero y la prosperidad. Aunque enseñar sobre finanzas y prosperidad no es algo malo por sí mismo, el problema surge cuando esto se convierte en el centro del mensaje. La función principal de una iglesia no es crear millonarios o promover riquezas terrenales. La misión principal de una iglesia debe ser guiar a las personas hacia una relación más cercana con Dios y hacia la salvación, no hacia la acumulación de bienes materiales. Jesús, al expulsar a los comerciantes del templo, fue muy claro en sus palabras: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Mateo 21:13. Cuando una iglesia se enfoca más en las riquezas que en la comunión con Dios, se está alejando de su verdadera misión. Si notas que tu iglesia está más preocupada por promover la riqueza que por cuidar de tu alma, tal vez sea momento de salir y buscar un lugar donde la salvación y la espiritualidad sean lo primero. Segunda señal: iglesias que siguen el movimiento amigable a los buscadores. El movimiento conocido como amigable a los buscadores o sensible a los buscadores comenzó en los años 80 con la intención de atraer a personas no religiosas a la iglesia. La propuesta inicial parecía positiva: adaptar el lenguaje y el estilo de la iglesia para ser más accesibles a aquellos que no estaban acostumbrados al ambiente religioso. Sin embargo, este enfoque a menudo comprometió la integridad del mensaje cristiano. Actualmente, muchas iglesias que siguen este estilo terminan convirtiéndose en entornos de entretenimiento. La predicación se vuelve superficial, los cultos se asemejan a espectáculos, y el enfoque en la verdadera adoración y oración es reemplazado por una búsqueda de relevancia social y aceptación. Existe un temor evidente de abordar temas delicados como el pecado, la moralidad y el comportamiento cristiano. Un ejemplo común es cuando una celebridad se declara cristiana. Algunas iglesias de inmediato la colocan como ejemplo de fe, ignorando el hecho de que el verdadero modelo a seguir es Cristo, no figuras públicas. Cuando la iglesia está más preocupada por ser moderna y atractiva, en lugar de confrontar las cuestiones esenciales de la fe y la moralidad, pierde su función principal de ser un lugar de transformación espiritual. Jesús nunca buscó popularidad entre los hombres. Él habló sobre los temas difíciles, abordó el pecado y llamó a las personas al arrepentimiento. Si tu iglesia teme abordar temas desafiantes por miedo a perder miembros o seguidores, es una señal de alerta. Es necesario estar en un lugar que sea fiel a la palabra de Dios, incluso si eso significa ser impopular. Tercera señal: la peligrosa idolatría a los líderes religiosos. En muchas congregaciones existe una tendencia creciente a elevar a los pastores y líderes religiosos a un estatus casi divino. Este fenómeno puede ser extremadamente perjudicial para la fe de los miembros, ya que desplaza el enfoque de Cristo y del mensaje del Evangelio. Es común escuchar sobre pastores celebridades, un término que se ha vuelto cada vez más frecuente
a medida que las iglesias adoptan una cultura de idolatría, en la que los líderes religiosos son tratados como ídolos. Los seres humanos, por naturaleza, buscan figuras de liderazgo, pero cuando esto se transforma en adoración a un hombre en lugar de a Dios, el problema comienza a agravarse. En el momento en que los miembros de una iglesia ponen toda su fe y confianza en un pastor, en detrimento de su relación directa con Cristo, se pierde la esencia del cristianismo. Esto puede generar un entorno en el que la congregación depende más de las palabras del líder que de la propia Biblia. La idolatría a los pastores crea una falsa seguridad en los miembros de la iglesia. Las personas comienzan a buscar consejos exclusivamente de ese líder, ignorando la guía divina. La consecuencia es que, muchas veces, la voluntad de Dios se deja de lado en favor de una interpretación personal del pastor. Esto afecta tanto a hombres como a mujeres dentro de la congregación, quienes comienzan a seguir ciegamente a estas figuras de autoridad. Es un camino peligroso, ya que ningún ser humano, por más sabio o carismático que sea, puede ocupar el lugar de Cristo. Otro punto alarmante es el aumento de la influencia que estos pastores celebridades tienen, especialmente con la popularización de las redes sociales. Hoy en día, no solo impactan a sus congregaciones físicas, sino también a miles, si no millones, de personas que los siguen en línea. Esta enorme influencia trae consigo un riesgo. Cuando el liderazgo se convierte más en fama y poder que en servicio a Dios, el mensaje cristiano puede ser distorsionado. Si notas que tu iglesia está convirtiendo a su pastor en una figura idolatrada, es hora de reconsiderar tu permanencia en ese lugar. El único que merece tal reverencia es Cristo. Cuarta señal: iglesias que relativizan el pecado. Vivimos en tiempos en los que muchas iglesias se están alejando de las enseñanzas bíblicas claras sobre el pecado y la moralidad. La cultura moderna ha influido fuertemente en varias congregaciones, que ahora son más flexibles y tolerantes con respecto a comportamientos que antes eran claramente condenados por la Escritura. Esto refleja un intento de hacer que la iglesia sea más inclusiva y acogedora, pero muchas veces a costa de la verdad bíblica. Algunas iglesias se han convertido en centros de entretenimiento, donde el mensaje de salvación y arrepentimiento ha sido sustituido por discursos motivacionales, eventos sociales y debates políticos. Aunque la iglesia debe ser un lugar de acogida y amor, eso no significa abandonar la responsabilidad de enseñar y vivir la verdad según los principios de Cristo. El pecado, según la Biblia, debe tratarse como algo serio que separa al ser humano de Dios, y la función de la Iglesia es ayudar a sus miembros a lidiar con esto a través del arrepentimiento y la transformación. Jesús dejó claro que la Iglesia debe ser una casa de oración, un lugar donde la comunión con Dios, a través de la oración sincera y constante, sea el pilar fundamental. No describió su casa como un lugar de entretenimiento o debates sociales, sino como un espacio sagrado para buscar a Dios. Cuando las iglesias comienzan a redefinir el pecado, relativizando lo que está escrito en la Biblia, se alejan de esa misión central. Lamentablemente, en muchas iglesias, la oración ha sido descuidada en favor de actividades que atraen a más personas, pero que no ofrecen el alimento espiritual necesario. Conciertos, espectáculos y charlas motivacionales no sustituyen el verdadero propósito de la Iglesia, que es conectar a las personas con Dios a través de la oración y la práctica de la fe. Si notas que tu iglesia se está convirtiendo más en un espacio de eventos que en un lugar de adoración y transformación espiritual, es hora de buscar un lugar donde la oración y la palabra de Dios sean la prioridad. Vivimos en una época en la que muchas personas se declaran cristianas, pero sus comportamientos y actitudes muestran algo muy diferente. A veces, la manera en que se visten para ir a la iglesia se asemeja más a atuendos que veríamos en fiestas nocturnas y no en un lugar de culto. Sus vidas reflejan poco o ningún compromiso con la fe que profesan. A pesar de decirse seguidores de Cristo, sus hábitos diarios, elecciones y estilos de vida
están alineados con los valores del mundo y no con las enseñanzas de Jesús. Estas personas afirman ser cristianas, pero consumen contenidos que no se ajustan al estándar bíblico. Frecuentan lugares que no promueven la edificación espiritual, se comportan de maneras que deshonran la fe y adoptan un estilo de vida que incluye ropa provocativa, música y conversaciones que no son coherentes con lo que un cristiano debería seguir. El gran problema surge cuando la Iglesia se enfoca tanto en ser relevante en el mundo que termina alejándose de su verdadero propósito: promover la oración, la comunión con Dios y el crecimiento espiritual de sus miembros. En el libro de Hechos 4, 23 a 31, cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados, la respuesta inmediata de la comunidad cristiana no fue organizar un discurso o una protesta. Se reunieron para orar. La oración fue la primera reacción ante la adversidad, y esa oración unió a la comunidad y expresó una confianza total en la intervención de Dios. Oraron en momentos de dificultad, oraron cuando fueron perseguidos y también cuando necesitaron orientación. La oración fue su respuesta en todas las circunstancias. No solo oraban en situaciones extremas, el hábito de orar impregnaba sus vidas, desde la elección de líderes hasta la búsqueda de fuerza y aliento. Este ejemplo nos enseña que, al igual que la Iglesia primitiva, debemos hacer de la oración el centro de nuestra vida espiritual. Jesús fue claro al afirmar que su casa sería una casa de oración, y eso no debe ser descuidado. Cuando la oración se convierte en algo esporádico, la esencia del cristianismo se debilita, y es en ese momento cuando surgen las desviaciones de conducta, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Lamentablemente, muchas iglesias hoy en día están perdiendo esa esencia. En lugar de ser casas de oración, se han convertido en espacios de entretenimiento y conformidad con los estándares del mundo. La oración ha sido relegada, y con eso también desaparece el valor de decir la verdad. Necesitamos rescatar la práctica de la oración constante, que nos da la fuerza para llamar las cosas por su nombre y no relativizar el pecado. El adulterio es adulterio, la fornicación es fornicación, el pecado es pecado, y la iglesia que ora es aquella que mantiene su postura firme contra todo lo que desagrada a Dios. El día de Pentecostés, descrito en Hechos 2, 1 a 4, nos recuerda el poder de la oración y la unión entre los cristianos. Cuando todos estaban reunidos en oración, el Espíritu Santo descendió sobre ellos de manera poderosa, trayendo renovación y una nueva capacitación para la misión de predicar el Evangelio. Esta experiencia nos muestra que el Espíritu de Dios se mueve en un ambiente donde la oración es valorada y practicada con fervor. Pero este mensaje no solo se aplica al templo físico. En 1 Corintios 6, 19, se nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Esto significa que nuestra vida personal también debe ser un reflejo de esa pureza y dedicación a Dios. El primer templo que necesita ser purificado es nuestro corazón. Debemos examinar nuestras vidas y eliminar todo aquello que no agrada a Dios. La oración debe ser una práctica constante, como se dice, orad sin cesar. A través de la oración, construimos una relación íntima con Dios, y es en ese diálogo donde encontramos fuerza y dirección. Dios todavía responde oraciones. Él desea comunicarse con su pueblo, y siempre está atento a las súplicas sinceras. Hay una alegría indescriptible en saber que el Creador del universo nos escucha y responde conforme a su voluntad. Él se deleita en nuestras oraciones, y esta comunicación continua con Él debe ser cultivada diariamente. Como cristianos, debemos retomar una vida de oración genuina. Esta es la base para una relación verdadera con Dios. No esperes solo los grandes momentos para orar. Habla con Dios en todas las circunstancias, ya sea mientras vas al trabajo, antes de enfrentar un desafío o al final del día. Reserva momentos para conectarte con tu Creador. Mantén ese diálogo con Él y verás cómo esto transformará tu vida espiritual. La Biblia es clara al enseñarnos sobre la existencia de un mundo espiritual.
un mundo tan real como el físico que nos rodea. Ignorar esta realidad es ignorar una parte central de las Escrituras. Cuando Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este mundo y fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12 nos está advirtiendo sobre un conflicto invisible del cual todo cristiano debe ser consciente. El mundo espiritual no es una metáfora, sino una realidad con la que debemos lidiar. Si hay un grupo de personas que debería entender esta dimensión espiritual, ese grupo es la comunidad cristiana. Sin embargo, al observar muchas iglesias en los días de hoy, parece que esta verdad está siendo descuidada. Es como si las enseñanzas sobre el mundo espiritual hubieran sido dejadas de lado. En muchas iglesias modernas, el enfoque recae sobre prosperidad, éxito personal y cómo alcanzar tus sueños. Aunque estos temas pueden tener su lugar, el silencio sobre la batalla espiritual que enfrentamos diariamente es preocupante. La Biblia nunca evitó abordar el tema de los demonios y los espíritus malignos. Por el contrario, en varias ocasiones, vemos a Jesús expulsando demonios y advirtiendo a sus seguidores sobre la realidad de estas fuerzas espirituales. Sin embargo, muchos pastores y predicadores hoy en día evitan hablar de esto. Enseñan sobre victoria, sobre cómo lograr objetivos, pero rara vez tocan el punto crucial de la batalla espiritual que continúa ocurriendo tras bambalinas en la vida humana. Hay personas que enfrentan ataques espirituales diariamente, que lidian con influencias malignas en sus vidas, y muchas veces estas cuestiones no se abordan desde los púlpitos. Si estás en una iglesia donde estos temas se ignoran o minimizan, es hora de reflexionar. ¿Por qué esta omisión? La Biblia es clara y directa sobre la existencia de fuerzas espirituales que intentan desviarnos del camino de Dios. Si tu iglesia no reconoce esto, pregúntate si estás recibiendo el alimento espiritual necesario. Y si el cambio no es posible donde estás, considera buscar un lugar que tome en serio la batalla espiritual descrita en las Escrituras. Pero cuando hablo de correr, no me refiero a huir por miedo, sino a correr hacia Jesús. Él es la fuente de toda protección, fuerza y victoria. Corre hacia una iglesia que enseñe sobre el poder y la autoridad del nombre de Jesús. El centro de cualquier iglesia saludable debe ser Cristo, y todo lo que Él nos enseñó, incluyendo el poder que tenemos contra las fuerzas del mal. Si estás enfrentando ataques espirituales, o te sientes espiritualmente débil debido a la falta de nutrición en tu iglesia, vuelve a Jesús. Él es quien trae liberación y sanidad. No importa lo que estés enfrentando, el nombre de Jesús tiene el poder de cambiar tu situación. En el nombre de Jesús encontramos victoria. En el nombre de Jesús encontramos salvación. Jesús ofrece esperanza, sanidad y restauración. Él trae paz a nuestros corazones, liberación a nuestras almas y fuerza para seguir luchando. Hay vida eterna en su nombre, y su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, es hora de restaurar el propósito sagrado de la Iglesia como una verdadera casa de oración. Necesitamos arraigarnos en una fe auténtica, buscando la presencia de Dios continuamente, permitiendo que su palabra y su espíritu nos guíen. La oración debe ser nuestra respuesta en todas las circunstancias, tal como lo fue para los apóstoles y la iglesia primitiva. Te agradezco por seguir este mensaje hasta el final. Si ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a este canal, darle me gusta al video y activar la campanita para recibir más mensajes edificantes. Comparte este mensaje con amigos y familiares, especialmente aquellos a quienes deseas ver más cerca de Dios y viviendo la salvación que Él ofrece. Que Dios bendiga ricamente tu vida. Amén.